Buenas tardes, mis queridos niños. Vamos a comenzar con cómo están, mis queridos niños, cómo han pasado este, esta semana. Espero que hayan tenido una hermosa y preciosa semana, ¿verdad? Que hemos jugado, hemos conversado, hemos hablado, hemos estudiado y hemos hecho de todo, ¿verdad? Pues ahora vamos a tener un momento de reflexión de la palabra de nuestro Dios. Pero vamos antes comenzando con una pequeña oración. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra que vamos a decir, Señor, que no sea mi boca, sino tu boca hablando, Señor, de tu palabra para tus niños, Señor. Mantén abierta sus mentes y su corazón, Señor, para que ellos puedan entender de tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder entender tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos niños, en esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante que ha sido también para mí y espero que también lo sea para ustedes, ¿verdad? Vamos a hablar un tema, una vida de oración. ¿Y sabe de quién vamos a hablar de esta vida de oración? De un joven, del joven Daniel. Vamos a hablar del joven Daniel. El joven Daniel tenía una vida de oración. Él fue un modelo, ¿no? Un modelo para nosotros, ¿no? Un ejemplo, ya que él no ponía hora ni tiempo para la oración, ni tampoco cuando él estaba en peligro, porque él tuvo en peligro cuando estuvo con el rey Nabucodonosor, cuando él tuvo el sueño y le tuvo que decir que le dé un tiempo para poder orar, para que Dios le dé esa sabiduría, ¿no? Entonces, que le dé un tiempo para poder orar y que le dé al Señor la sabiduría y le haga interpretar el sueño que el rey no se acordaba y que lo atormentaba, ¿verdad? Entonces, este, Daniel, él tenía toda su vida de oración desde muy niño, pues su vida era orar. Dice que él oraba 3 veces al día. Eso era su vida, orar 3 veces al día. Y cuando el rey Nabucodonosor, ¿no? Pues quería matar a los magos, hechiceros, etcétera, todos eso, porque no podían interpretar su sueño. Pero Daniel estuvo allí y le dijo que le dé un tiempo para él poder interpretar ese sueño. Y el rey se lo dio. Y dice que fue Daniel corriendo, corriendo se fue a su casa. Y lo primero que hizo es doblar sus rodillas, mis queridos niños. Doblar sus rodillas y clamarle al Señor, pedirle al Señor para que le dé la interpretación de aquel sueño que ni el mismo rey sabía que era lo que había soñado, solo que eso le atormentaba, ¿no verdad? Pero él estaba orando, dice que él pidió que le ayuden a sus 3 amigos, que le ayudaran para la oración, que les ayuden a orar, ellos también en su casa, pero Daniel también oraba en su casa. Y dice que con la oración, como él fue corriendo a su casa y se puso a orar por la noche, dice que él tuvo una visión en la cual Dios le mostró el sueño de Nabucodonosor, de este rey, ¿no? Y entonces él, al siguiente día, pues él se fue corriendo otra vez y fue a donde el rey Nabucodonosor a, a decirle cuál era su interpretación de su sueño. Y él lo pudo interpretar, mis queridos niños. ¿Por qué? Porque, porque Daniel era un chico que oraba mucho. Yo también oro cuando a veces, muchas veces nosotros cuando conocemos la palabra del Señor tenemos que estar en contacto de oración. Yo quisiera a ustedes, mis niños, que ustedes vayan aprendiendo desde ya que la oración es la base primordial, muy importante. A veces nosotros, mire que Daniel oraba a pesar del peligro que él tenía. Él oraba, porque él tenía mucho peligro en la oración, ya que los
lo que el rey tenía impedido que oren, porque él solo quería que vayan a las estatuas a inclinarse para orar. Pero dice que los eunucos, todos ellos formaron un edicto para que el rey pusiera un sello en la cual no puedan ellos adorar a ningún dios, solo a una estatua que tenía el rey Nabucodonosor. Pero Daniel nunca obedeció. Y por eso él, aún en el peligro que él estaba, él dice que doblaba sus rodillas y oraba. Y por causa de eso, también Daniel fue echado al foso de los leones porque lo vieron orando y dice que le ordenaron a que fueran y lo botaran al pozo de los leones porque ellos no querían inclinarse a aquella estatua, sino solamente de Dios. Ellas eran unos chicos que oraban con sus amigos, pero dice la palabra que ellos oraban y miren, él estaba con los leones allí. Pero ¿qué pasa? Que el león tenía abierta la boca, pero ¿sabe qué pasó, mis queridos niños? Que el león cerró su boca. El león cerró su boca porque Dios estuvo con ellos. Y vino el Señor, puso su mano y cerró la boca del león y ellos pudieron estar allí en el pozo y en los leones no se lo comieron. ¿Por qué? Porque ellos oraban, ellos pedían al Señor, ellos tenían la oración allí puesta, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros podemos y decimos que oramos, muchas veces nosotros tenemos que orar como Daniel. No tenemos que ser deshonestos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros somos deshonestos delante del Señor, que solo oramos cuando estamos enfermos, oramos cuando nos sucede algo, oramos porque necesitamos algo, oramos y pedimos porque queremos viajar a algún sitio y que nos vaya bien. Entonces, tenemos cuantas cosas que nosotros pedimos en oración, pero cuando lo necesitamos. Pero eso no es el modelo que Dios quiere que nosotros oramos. Eso es ser deshonesto con el Señor, porque solamente estamos nosotros utilizando cuando la oración para cuando nosotros a nuestra conveniencia nos guste, ¿no verdad? Y no es así. Tenemos que aprender a ser como el joven Daniel, orar, aunque nosotros no oráramos los 3 veces al día, pero sí un ratito que tengamos tiempo para poder orar al Señor, porque la oración es la base primordial para comunicarnos con el Señor. Esa es la base primordial que nosotros tenemos para podernos comunicar con el Señor, porque ustedes no, entonces nosotros muchas veces nos olvidamos de la oración, ¿verdad? No, a veces no decimos, bueno, pasamos nuestro tiempo, pero no, nosotros tenemos que dar el tiempo, como daba el joven Daniel, su tiempo él daba. Entonces, mire, él no tenía tiempo, él no, para orar para él no había tiempo. Él oraba el tiempo que él quería, la hora que él quería. Él cogía, pero él tenía ya su manera de ser de sus 3 días, de sus 3 horas al día que oraba, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Entonces nosotros también debemos darnos ese tiempito, como el joven Daniel, para orar, para orar. Nosotros oramos, nosotros debemos de orar con nuestra familia. Cuando, cuando nosotros cogemos alguna cosa, sea para comer, sea para lo que vayamos a hacer, para lo que vayamos a salir, siempre cuando vamos a hacer alguna cosa, si vuestro padre o vuestro hermano se están olvidando de orar, ustedes dicen, ya oramos, ya han orado, para que ellos se den cuenta de que hay que orar primeramente. Y ustedes vayan viendo que hay que orar primeramente. Hay que comenzar y preguntar sin tener tiempo. A cualquier tiempo que nosotros tengamos, no le demos tiempo al Señor. Podemos orar 10, 15, 20 minutos, lo que nosotros, el Señor, nos ponga para poder orar, ¿verdad? Podemos orar también con nuestra familia, en unidad con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Nosotros tenemos ese deber de orar. Debemos orar por nuestro Dios, por Dios, para que Dios nos ayude, como a Daniel.
Dios le ayudaba por medio de la oración. Cuando Daniel pedía, pues Dios estaba allí, atento para poner su mano, para ayudarlo. Mire de dónde él lo libró, del pozo, de de los leones. Imagínense ustedes. ¿Y cuál fue su recompensa por, por él, por sus sueños, que haber interpretado el sueño, que quién podía hacerlo? No podía hacerlo nadie más, solamente Dios le dio esa visión por la noche para que él pueda interpretar el sueño de, del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Nosotros también debemos hacer eso. ¿Por qué? ¿Dónde lo tenemos nosotros esto? Yo quiero que ustedes lo lean. A mí no me da tiempo para leerlo, pero yo quiero que ustedes lo lean en su casa. El, Daniel 6, del 1 al 28, y ustedes verán que lo va a ver interesante. Ahora nosotros solamente estamos viendo del 6 al 10. Miren lo que dice el 6 al 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar al Señor, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día, ¿verdad? Dice que él tenía por costumbre orar 3 veces al día. Y cuando él fue que le interpreten el sueño, corrió a su casa. A él no le importaba que nadie le viera. Él abrió su ventana y ahí él cogía y lloraba. No le daba el vergüenza de coger y levantar y orar y clamar y pedir al Señor, mis queridos niños. Por eso es muy importante que nosotros también hagamos, que nosotros oremos, que nosotros estemos siempre orando, clamando a nuestro Dios. Hasta cuando vamos a salir a nuestra escuela, allí, Señor, bendice mi entrada y mi salida, cuídame, Señor, en las clases, que no haya niños con COVID, que no haya el COVID, Señor, tú puedes ayudarme. Esa es nuestra oración, esa es nuestra actitud con el Señor, mis queridos niños. Ahora hemos terminado esta pequeña reflexión. Espero que esto se los quede en vuestras mentes, que la oración es muy importante. Terminamos, mis queridos niños, con una oración. Señor, te damos gracias, Señor, por esta pequeña reflexión, Padre amado. Bendito Señor, bendice a mis niños, Señor, ahí en sus casas, a sus padres, Señor, bendice su hogar. Dios mío, ábreles el conocimiento para que ellos puedan seguir orando, clamando por ti, clamando por todo, porque necesitamos de la oración, Señor, por nuestros padres, nuestros vecinos, Señor, por las personas que están sufriendo por el COVID, Señor, con tantas cosas que suceden, Señor. Padre, que los niños ya, ellos tengan ese conocimiento para poder orar como lo hacía con Daniel, Señor. Padre, que los niños me pasen, Señor, un excelente fin de semana, Padre amado, bendito, que tú estés con ellos, que tú me los arropes, que tú me los bendigas mucho, Señor, que tú derrames bendiciones sobre sus vidas, sobre las vidas de sus padres, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.